En la penumbra de las casas antiguas, donde el tiempo parece vacilar, los ecos de los secretos susurran a través de las paredes y el silencio se vuelve opresivo. Extrañas manifestaciones revelan la presencia de seres invisibles que se alimentan del miedo, mientras animales inquietos observan y esperan, como guardianes de horrores ocultos. Prepárate para adentrarte en un mundo donde el hogar se convierte en un laberinto de misterios y cada rincón puede esconder una verdad aterradora. Aquí la casa es más que un refugio, es un depósito de almas inquietas. Mariana y su esposo, Bruno, dejaron atrás la agitación de la ciudad y se mudaron a un barrio tranquilo, atraídos por el encanto de una casa antigua. La estructura clásica, con sus ventanas de madera y techo de tejas rojas, exudaba una sensación de nostalgia. El jardín, aunque modesto, estaba bien cuidado y repleto de flores coloridas que contrastaban con las sombras de la casa. Pocos sabían que ese cambio traería consigo un misterio sombrío e inquietante. En los primeros días, todo parecía perfecto. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que todas las madrugadas, una cantidad inexplicable de animales callejeros, principalmente gatos y búhos, se reunía en las ventanas y en el jardín. Lo más extraño era que esos animales no emitían ningún sonido, solo observaban el interior de la casa con una mirada fija e intensa. Bruno sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar los ojos brillantes que lo miraban a través de las ventanas, como si tuvieran un propósito oscuro. Intentando aliviar la situación, instaló persianas pesadas, pero aún así, los animales continuaban rodeando la casa, como si estuvieran esperando algo. Las noches pasaron, y la inquietud aumentó. Cada vez que abrían la puerta, los animales se dispersaban lentamente, pero al caer la noche siguiente, regresaban, posicionándose en los mismos lugares, como si formaran parte de un ritual. Un día, mientras intentaban ignorar la situación, Mariana notó algo extraño en uno de los cuadros de la sala. La pintura, que retrataba un lago sereno bajo un cielo crepuscular, parecía oscurecerse de manera inquietante, revelando una silueta humana que ganaba contornos cada vez más definidos. A cada mirada de los animales hacia la obra, la figura se acercaba más a la superficie de la imagen, como si intentara escapar de su prisión. La presión se volvió insoportable, y la pareja decidió buscar ayuda. Encontraron a un especialista en artefactos antiguos que, tras analizar la pintura, reveló una historia sombría. Datada del siglo XVIII, la obra no era solo una representación artística, sino un portal ritualista, creado para aprisionar a una entidad. Los animales, según él, eran los guardianes, espíritus que vigilaban la entrada para evitar que la entidad fuera liberada. El terror se apoderó de Mariana y Bruno, y, decididos a librarse de esa amenaza, decidieron llevar la pintura a un anticuario especializado, creyendo que allí estaría la solución. Desde que la pintura fue removida, los animales nunca más fueron vistos. La pareja pensó que finalmente podría tener paz. Sin embargo, algo cambió dentro de la casa. Por la noche, un peso extraño parecía instalarse sobre ellos, como si un espectro estuviera presente, observando cada movimiento. Los susurros comenzaron a resonar en las paredes con palabras incomprensibles. Las sombras se hicieron más densas y el frío invadió los cuartos, trayendo una sensación de incomodidad. La casa, antes acogedora, ahora parecía respirar, pulsar con una energía maligna que atormentaba sus noches. Mariana, especialmente, comenzó a tener pesadillas frecuentes. En sus sueños, la figura de la pintura la llamaba, ofreciendo promesas de poder y conocimiento. Despertaba sudando, con los ojos desorbitados, el corazón acelerado. Bruno, por su parte, sentía una presencia invisible a su lado, como si alguien lo estuviera mirando siempre. Las noches se volvieron interminables y pronto se dieron cuenta de que no estaban solos en su propia casa. Habían liberado algo que no debía ser tocado.
Desesperados y sin saber a quién acudir, comenzaron a investigar la historia de la casa. Descubrieron relatos de antiguos moradores que habían enfrentado experiencias similares, siempre relacionadas con eventos oscuros que ocurrían después de la remoción de artefactos ritualistas. En el fondo, Mariana y Bruno se dieron cuenta de que la casa en la que vivían era más que una simple edificación, era un ser vivo, alimentándose de sus miedos e inseguridades. Lo que antes parecía ser un hogar se había transformado en una prisión, y la única salida parecía estar en esos susurros que resonaban en la oscuridad, llamándolos hacia un destino incierto. Con cada día que pasaba, la sensación de que algo se había desprendido dentro de la casa se hacía más intensa, dejándolos a merced de una presencia maligna que finalmente había sido liberada. Miguel era un hombre solitario e introvertido, un escritor en busca de inspiración. Tras mucho tiempo en la bulliciosa ciudad, decidió comprar una casa en una vecindad aislada, donde la paz reinaba en el aire. La estructura era sencilla, pero poseía un encanto rústico que le prometía un refugio perfecto para escribir su novela. Sin embargo, en su primera semana de estancia, algo extraño empezó a suceder. Cada mañana, y de nuevo al caer la noche, una multitud de pájaros se congregaba alrededor de su hogar. Se posaban en las ramas de los árboles y en la cerca, todos orientados hacia una de las ventanas del salón. Intrigado y un poco inquieto, Miguel comenzó a observar a los pájaros, preguntándose qué veían en aquella ventana. Pronto notó que el cristal estaba manchado, una mancha oscura en forma de mano que parecía presionar desde el otro lado. Intentó limpiar el vidrio, pero la marca no se desvanecía. Cada vez que se acercaba, los pájaros enmudecían y lo miraban fijamente, como si estuvieran protegiendo un secreto antiguo. Desesperado por romper el hechizo, Miguel intentó asustarlos con ruidos fuertes, pero no importaba cuán estruendoso fuera su esfuerzo, los pájaros siempre regresaban, en silencio y puntualidad casi ritual. Una noche, un ruido lo despertó, un extraño batir de alas resonando en el interior de la casa. Al levantarse, encontró plumas esparcidas por el suelo y se horrorizó al descubrir que la mancha de la mano había reaparecido en diferentes superficies, esta vez fresca. Como si alguien hubiera dejado huellas de tinta negra por toda la sala. El pánico se apoderó de él, y al mismo tiempo, los pájaros se acercaron más, manteniéndose al acecho, observándolo a través de las ventanas y de la puerta, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. Decidido a escapar de esa pesadilla, Miguel decidió abandonar la casa al día siguiente. Sin embargo, al salir, se dio cuenta de que los pájaros lo seguían por el camino, una multitud oscura que lo acompañaba en su viaje hacia la libertad. Unos vecinos ancianos, al enterarse de su inusual situación, le revelaron una aterradora leyenda. La casa que había comprado, decía el pueblo, estaba habitada por una entidad inquietante, un espíritu que se manifestaba a través de los pájaros, apegándose a aquellos que osaban perturbar el silencio sagrado de su refugio. La revelación lo paralizó. Comprendió que no podía escapar. La entidad lo había marcado, y los pájaros eran sus ojos, sus centinelas. Desde aquel día, Miguel ya no fue un escritor en busca de paz, se convirtió en un prisionero de su propia creación, observando cómo los pájaros se aferraban a su vida, una danza macabra entre la realidad y lo desconocido. Cada intento de huida lo llevaba de vuelta, como si la casa, junto a su misteriosa morada, estuviera imbuida en su ser. La marca de la mano se quedó grabada no solo en las paredes, sino también en su alma, recordándole que el silencio a veces es el guardián de secretos demasiado oscuros para ser revelados. La historia que había querido contar se transformó en un eco de su propia desesperación, convirtiendo su vida en un relato inquietante, donde las aves no eran solo observadoras, sino las portadoras de un destino del que no podía escapar. Luciana,
amante apasionada de los gatos, quedó encantada al descubrir que su nueva casa, rodeada de árboles antiguos y situada en una zona aislada, era frecuentada por numerosos gatos callejeros. Al principio, la compañía de los felinos le parecía reconfortante, les ofrecía comida y cobertores improvisados, encantada de verlos pasear por el jardín y rondar la casa. Sin embargo, al cabo de unos días, notó algo perturbador. Cada noche, exactamente a las 23:30, todos los gatos, sin excepción, se detenían y se ubicaban en silencio, formando un círculo en torno a la sala de estar. Todos miraban fijamente hacia un rincón donde se encontraba una poltrona antigua de cuero desgastado que había decidido conservar por su aspecto rústico. Aunque al principio creyó que era una coincidencia o un gesto de curiosidad, la repetición de aquel ritual nocturno empezó a inquietarla. Una noche, Luciana decidió mover la poltrona, esperando descubrir algún objeto olvidado o cualquier razón que explicara la extraña fascinación de los gatos. Al arrastrarla, sintió una resistencia anómala y notó, con horror, profundas marcas de arañazos en el suelo de madera, como si algo pesado y afilado hubiese sido arrastrado muchas veces alrededor de la silla. La madera estaba desgastada y en algunos puntos manchada con un líquido oscuro que parecía una mezcla de óxido y sangre. Luciana retrocedió, con el estómago revuelto y un escalofrío recorriendo su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los gatos, un enorme felino negro de ojos amarillos penetrantes, saltó a la poltrona y se sentó majestuosamente, mirándola de una forma que parecía juzgar cada movimiento suyo. Esa noche, Luciana fue despertada por un sonido constante de arañazos y un suave murmullo que provenía de la sala. En la oscuridad, percibió que los gatos estaban todos allí, reunidos en torno a la poltrona, observando algo en el asiento vacío. Encendió la luz, pero el extraño espectáculo continuó. Los gatos estaban completamente inmóviles, con la mirada fija en un punto del sillón. En el reflejo de sus ojos brillaba algo que le heló la sangre, la sombra de una figura que parecía sentada, aunque invisible al ojo humano, proyectándose solo en el reflejo de los ojos felinos. Luciana sintió un miedo profundo, como si algo antinatural hubiera reclamado ese rincón de la casa como su dominio. Los días siguientes fueron un tormento. Cada noche, el ritual de los gatos se repetía, y la sensación de una presencia invisible en la poltrona se volvía más intensa. Después de varias noches sin dormir, agotada y desesperada, decidió abandonar la casa. Sin embargo, cuando dejó el vecindario y trató de retomar su vida, se dio cuenta de que no había escapado del todo. Los gatos de otras zonas la miraban de la misma manera, siguiéndola con una mirada penetrante y perturbadora, como si le recordaran que ese oscuro secreto que había desenterrado nunca la dejaría en paz. Pedro y su hija, Sofía, se mudaron a una casa pequeña y modesta en un barrio alejado, buscando tranquilidad y un nuevo comienzo. Desde los primeros días, notaron la presencia de un perro callejero que aparecía todas las noches, puntualmente a medianoche, y se plantaba en el jardín, siempre mirando fijamente la puerta trasera. Era un perro grande, de pelaje negro y enmarañado, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad de una manera inquietante. No se acercaba mucho, pero su presencia era firme, inmóvil e insistente, como si estuviera esperando algo o a alguien. Inicialmente, Pedro pensó que el perro estaba hambriento, así que intentó ofrecerle algo de comida. Sin embargo, al abrir la puerta para acercarse, el perro retrocedió con un gruñido bajo, sin apartar su mirada de la entrada trasera. Sofía comenzó a sentir un profundo temor, especialmente al notar que, noche tras noche, el perro permanecía en el mismo lugar, observando la puerta como si estuviera esperando que alguien saliera de allí. Era como si supiera algo que ellos no podían ver. Con el pasar de los días, extraños ruidos comenzaron a perturbar sus noches. En la oscuridad de la madrugada,
Pedro y Sofía escuchaban rasguños y golpes leves provenientes de la puerta trasera, seguidos por el aullido lastimero del perro, quien, sin entrar a la casa, parecía advertirles o protegerlos de algo invisible. Intrigado, Pedro decidió preguntar a los vecinos sobre la historia de la casa y se enteró de algo espeluznante. Hacía años, un antiguo inquilino había desaparecido sin dejar rastro. Justo después de varias noches de escuchar sonidos inexplicables en esa misma puerta. Una noche, lleno de curiosidad y temor, Pedro decidió dejar la puerta trasera sin seguro, esperando descubrir qué sucedía. Cuando los rasguños comenzaron, se mantuvo en silencio, con los ojos clavados en la puerta. De inmediato, el perro comenzó a aullar desesperadamente, un sonido tan fuerte y angustiante que helaba la sangre. Parecía implorarle que no abriera esa puerta. Aterrorizado y sintiendo que algo maligno acechaba en la oscuridad, Pedro cerró con llave y retrocedió. El aullido cesó, y el perro se quedó en su lugar, en guardia, vigilando la puerta. Desde entonces, el perro continuó su guardia nocturna, sin fallar una sola noche, siempre vigilando, como si supiera que algo oscuro y antiguo intentaba cruzar esa puerta. Pedro nunca más se atrevió a dejarla abierta, y Sofía sabía que había cosas en esa casa que era mejor no intentar entender. Así llegamos al final de estas 4 historias oscuras y llenas de misterio. Si te gustaron y quieres más relatos escalofriantes, no olvides ver nuestros 2 últimos videos, que están imperdibles. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Tu compañía es lo que mantiene vivas estas historias. Nos vemos en el próximo video, y ten cuidado con lo que puede estar observándote en la oscuridad.